Con 16, hace unos momentos antes de concluirse la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente dijo que el país se va a recuperar de la situación económica, que el peso mexicano va a recobrar valor, y eso me da pie pues para preguntarte, Ángel, tú que hoy nos vas a hablar sobre el futuro, ¿cómo lo ves? Uno de los problemas, Pascal, que hay con quien no entiende cómo funcionan los mercados de divisas es los juicios que elaboran alejados totalmente de la realidad. México es una economía globalizada, incorporada de manera voluntaria a la globalidad desde 1987, cuando debimos abrir la economía, y a partir del 95, con aquel error de diciembre, tuvimos que generar un sistema de flotación, de tal manera que desde 1995, es decir, llevamos un cuarto de siglo prácticamente ya, donde el valor de la divisa, del peso mexicano, se fija por el mercado. Y cuando digo por el mercado no me refiero al mercado mexicano. Ya daba datos Rodrigo del volumen de transacciones con el peso mexicano, 120,000 millones de dólares, algo así, diariamente. Lo cual quiere decir que el valor de la divisa mexicana frente al dólar como referente lo fijan otras instancias, otros inversionistas, otros centros, vamos a decir, de poder financiero, no el país. En esas condiciones, hacer una afirmación que nos vamos a fortalecer y el peso va, etcétera, etcétera. Pues no depende, de la voluntad presidencial. El único que sabría a cómo va a estar el peso ya murió, Walter Mercado. Entonces, digo, en ese sentido, es increíble cómo un gobernante no desperdicia la oportunidad de oro de quedarse callado. Oye, y además me llama mucho la atención que seguimos pensando como hace 50 años que la salud de la economía está en función de la paridad. De la paridad, ¿no? Acuérdate de aquella sentencia de López Portillo, presidente que devalúa, se devalúa, otorgándole al peso un poder casi mágico. Pero ya no es así. Por supuesto. O sea, no refleja. Hay otros indicadores más importantes. Hay otros indicadores más importantes. Sí. Muy bien, hablemos del futuro entonces en términos generales, Pascal. Mira, a mí me tocó vivir todo el movimiento del 68. Hubo otros también, no digo que yo soy el único, pero yo viví desde la primera asamblea que hubo en el todavía auditorio Justo Sierra, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde mal llamado Che Guevara, donde se definieron los 6 puntos del pliego petitorio, hasta el último día, el 2 de diciembre, en aquel manifiesto a la nación y un mitin en la Plaza Roja de Zacatenco, roja no por ideología, sino por el tezontle, por la piedra ahí de color rojo, ahí en donde está el auditorio que le llamamos el Monumento al Queso, porque la parte de arriba es como si fuera un queso, una pieza de queso. Entonces, me tocó vivir todo eso y estudié los movimientos anteriores. Y hay una cosa muy curiosa, Pascal. Si tú revisas desde el movimiento ferrocarrilero de Campa y Vallejo, de don Demetrio Vallejo y don Valentín Campa, ambos fallecidos, si luego te vas al movimiento revolucionario del magisterio encabezado por Otón Salazar, y luego te vas al movimiento de los médicos en el 65, y luego te vas al 68, y cualquier otro posterior, te vas a encontrar con una situación muy triste. En ninguno de esos casos, Pascal, quedó al menos el germen, la semilla de una organización que pudiera continuar con la lucha. Yo me he preguntado, y lo he comentado fuera del aire contigo y con Martín, ¿qué va a pasar con esto? Les preguntaba ahorita, ¿cuánto va a durar esta euforia? ¿Por qué? Este movimiento, Pascal, tanto la marcha de ayer y el paro, no intervinieron partidos políticos. No intervinieron políticos tradicionales, por llamarlos de alguna manera. No, ni siquiera liderazgos, claro. Nada. ¿Qué va a pasar entonces con estos nuevos liderazgos que emergieron en estos 2 días y en la preparación? Aquí hay una cosa interesante. Los partidos políticos en la democracia siguen siendo instrumentos fundamentales. ¿Qué va a pasar en enero, febrero del 2021 cuando algunos partidos lancen la tarraya y empiecen
a invitar a algunas dirigentes naturales de estos movimientos que les ofrezcan una candidatura a una diputación federal, a una presidencia, a una alcaldía aquí, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? La experiencia del 68 es muy ilustrativa en ese sentido. De repente, aquellos que decían que se iban a ir a la sierra y a fundirse con los campesinos y encabezar la lucha armada, cuando le dijeron, oye, ¿qué pasó? Pues no, que tú acá te las comías ardiendo. Bueno, es que no están dadas las condiciones subjetivas para la lucha revolucionaria. Ese era el cliché que se utilizaba. Y luego los veías tú, diputados locales, senadores, y cuando no había ninguna de esas dos canonjías, pues se iban a calentar los glúteos en la Asamblea Legislativa. Otros, los honores y premios en la academia, y otros, pues saber qué pepenaban ahí en este puesto o hacerse simplemente millonarios con negocios al amparo del poder. Qué lamentable que un movimiento como aquel histórico, que podía haber dejado una organización, pero terminamos casi agarrados a balazos en la Plaza Roja ese 2 de diciembre, por una querella enfermiza entre los que no éramos miembros del Partido Comunista en contra de los miembros de la juventud del Partido Comunista que estaban ahí. Pero un pleito que decías tú, oye, pero si no es el enemigo, en ese entonces, por nuestra falta de visión, fue el enemigo y nada quedó. O sea, tú dirías, hay maneras de, digamos, de sembrar la discordia en este movimiento que sea, ojalá que no ocurra, muchísimas ¿no? formas, Pascal. Ojalá que no ocurra. Ojalá que no ocurra, pero yo no dudo que sí va a haber intentos. Mi duda está en si va a haber la suficiente madurez política de estos liderazgos naturales que han surgido para decir no a esos cantos de las sirenas. Ya ves que está muy de moda eso de los cantos de las sirenas en México. O sea, tú dirías, cuidado con las candidaturas. Cuidado con las candidaturas, cuidado con las canonjías, cuidado con los ofrecimientos de una buena asesoría, un buen puesto. ¿Por qué? Porque eso sería echar por la borda esto, Pascal, que es histórico. O sea, nadie habría imaginado hace 3 o 4 semanas que íbamos a tener este binomio, la marcha histórica también, no solo por la disciplina, por el número, por el comportamiento y este paro. Nadie, miente aquel que diga, yo vi venir eso. No. Fue prácticamente como dice Nassim Nicolás Taleb, fue un cisne negro esto. Y por desgracia, de ahí mi temor por la reacción que va a tener el presidente, sus operadores políticos, para acabar esto que no controlaron ni vieron ni siquiera. Yo creo pues que el futuro, Pascal, va a, espero equivocarme, pero probablemente produzca una pérdida de esta euforia en 1 mes, 2 meses, y que no haya la suficiente madurez, Pascal, ni tampoco la falta, o vamos a decir, que no se caiga en ese egoísmo, porque en estos movimientos, Pascal, hay algunos que dicen, bueno, yo voy a ser dirigente, pero ¿quién te lo dio eso? Es decir, que no se conciben más que de dirigentes, y eso mata un impulso que en un determinado momento podría al menos generar, poner la semilla de una organización que llegare a enero, febrero del 21 con una organización, y entonces, cuando un partido invite, poner condiciones, Pascal. Termino con esto, Pascal. Sí. ¿Por qué hablan, como tú lo comentas hoy en tu bitácora? El problema es la impunidad. Al final de cuentas, eso significa que estamos ante un problema de leyes, ante un problema. Y si no tienes tú un número suficiente de votos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, no existes, Pascal, para este tipo de asuntos. ¿Qué pasaría si estas mujeres, de repente en la legislatura que empezará el 1 de septiembre del 21, llegan a juntar 50, 60 diputadas, senadoras hasta el 24? Serían una fuerza que podrían hacer avanzar su agenda para modificar algunas leyes que hoy las invisibilizan y también introducir algunas reformas en otras, que sería hacerles justicia, y sobre todo que el Congreso fuera la caja de resonancia
para las quejas y las demandas producto de estos asesinatos viles, etcétera. Pues muy bien, Ángel, ahí está el comentario de Ángel Verdugo, que nos ha acompañado además en el resto del programa muy generosamente. Este día que estamos haciendo esta primera emisión, puros hombres en apoyo a las mujeres que están en paro el día de hoy.